Amén. Gloria a Dios. Ahorita vamos a ir estudiando. ¿Alguien sabe qué es abstinencia, verdad? Todos tenemos un poquito claro, pero si no, ahorita lo vamos a reafirmar. Amén. Porque la Biblia, déjenme decirle, mis hermanos, que la Biblia nos habla de abstinencia. Amén. Nos habla de la abstinencia. Amén. Y yo quiero que vayamos al pasaje de 1 Corintios 9:25 y se lo voy a poner aquí en la pantalla. Amén. 1 Corintios, ¿alcanza a mirar? Sí, ¿verdad? 1 Corintios 9:25, Biblia de las Américas, dice, y todo el que compite en los juegos, amén, se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir, ¿qué dice? Una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nótese que le puse ahí sombreado de amarillo, abstiene, amén. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, amén. Hermanos, como cristianos, hermano, como en nuestra vida, como hijos de Dios, mis hermanos, la palabra abstinencia, mis hermanos, aunque quizás no está en su vocabulario diario, pero implícitamente siempre tiene que estar presente. Amén. Mire, fíjese que daba el ejemplo ahí en 1 Corintios el apóstol Pablo acerca de aquellos que compiten en los juegos, ¿verdad? Aquellos atletas se abstienen. Y si eso era en aquellos tiempos, en esos tiempos, ¿verdad? Hablando, hermano, de un tiempo contemporáneo, cualquier atleta, cualquier persona que quiere sobresalir en algún deporte, de algo se tiene que abstener. Amén. ¿Cuántos han practicado deporte aquí? Aunque sea semiprofesional, aunque sea que en el equipo del barrio, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, nos absteníamos, ¿verdad? Absteníamos de no desvelarnos, de no comer antes de jugar, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, hermano, de abstinencia. Amén. Si Pablo hablaba acerca de que hay una abstinencia o que se tiene que abstener uno, hermano, es porque, hermano, es importante que lo notemos, que lo hagamos presente en nuestra vida. ¿Está conmigo? Quiero hablarle, hermano, porque esta palabra abstener tiene raíces hebreas, ¿verdad? Una raíz hebrea y también griega, mis hermanos, y quiero hablarle de su significado en el original, amén. Esto lo va a encontrar en el diccionario Strong con ese número, ¿verdad? La H5144, y es la palabra nazar, amén. Fíjese lo que dice, es mantenerse alejado, amén. Abstenerse. Y entre paréntesis ahí le ponen de comida y bebida, de impureza e incluso de adoración divina, que entre comillas una adoración extraña es una apostasía, es apostatar, amén. Específicamente apartar con propósitos sagrados, dedicar, abstenerse, abstinencia, apartar, consagrar, dedicar. Esos son los significados, hermanos, los sinónimos, todo lo que implica esta palabra desde su raíz original, que es el hebreo, amén, pero también hay en el griego, mis hermanos, amén. Y perdonen mi griego, pero ahí se dice nesteia, ¿verdad? Griego 35:21 del Strong dice que es abstinencia, amén, por la falta de alimento o voluntariamente y religioso. Amén. ¿Eso cómo lo conocemos en otra palabra, mis hermanos? La abstinencia de alimento, voluntario y religioso. ¿Cómo es? Allá adelante está. Específicamente ayuno. Amén. Ayuno sosegadamente. Amén. Esto, hermano, lo hablamos y quiero hablarle, hermano, porque la palabra ayuno también es una palabra sinónima a la abstinencia. Amén. Por lo menos ayunar es abstenerse de ¿qué? De alimento. Amén. De comida. Cuando usted dice yo voy a ayunar, es decir, usted se está absteniendo de comer algo. ¿Está conmigo? Amén. Está absteniéndose. Pero yo no le quiero hablar del ayuno el día de hoy porque ese es un estudio para más adelante. Le decía que yo quiero hablarle de la abstinencia. Amén. Y la Biblia nos marca cosas que debemos de abstenernos. Amén. Le voy a leer en lo que dice la Real Academia Española acerca de esta palabra. La práctica, abstinencia, dice, es la práctica de abstenerse de algo. La práctica de no hacer. Amén. Subraye eso, de no hacer o tener algo que desea o se disfruta. Amén. Por lo menos, mire, por lo menos cuando vamos al doctor, ¿verdad?
y encuentra algo mal en nuestro organismo, ¿qué le dice? Usted tiene que abstenerse de azúcar, usted tiene que abstenerse, etcétera, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que podemos citar. Amén. Eso es. Y ¿qué creen, hermanos? Muchas veces nos piden que nos abstengamos de las cosas que más nos gustan. Amén. Que o sea, si te dicen, estás alto del azúcar, quizás no puedes disfrutarte de un buen dulce, de un buen bocado, de un buen pan, pero es algo que nos gusta. Amén. Es la práctica de abstenerse de algo, la práctica de no hacer o tener algo que se disfruta. Mira, hermanos, si en lo secular, en lo secular, en lo humano, amén, mis hermanos, en lo terrenal, es bueno abstenerse muchas veces. ¿Será bueno abstenerse en lo espiritual? ¿Será beneficioso abstenerse de ciertas cosas como hijos de Dios? Yo creo que sí, mis hermanos. Amén. Yo creo que, mire, si usted va al médico y el día de hoy le dice, tiene que abstenerse de eso por su propio bien, y si usted es una persona consciente, usted lo hace, o no, o toma loco al doctor. ¿Verdad que no? Más cuando le lee así como una hojota así, ¿verdad? Usted está alto de esto, hasta se espanta, ¿verdad? Y dice, no, ahora sí ya no voy a hacer esto, ahora sí ya me voy a alejar de esto. Hermanos, en lo espiritual es igual de importante o más todavía. Amén. Es igual de importante o más. Mira, hermano, la Biblia nos habla que debemos de abstenernos de ciertas cosas que son para nuestra vida perjudiciales, ¿verdad? Y si usted al doctor, usted no le dice no, yo no creo que usted le va a decir a la Biblia no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué pasa, hermanos? Si usted al doctor le dice, sí, yo me voy a abstener, usted le dice a la palabra del Señor, no, de eso no. Yo creo que vamos a seguir el consejo el día de hoy. ¿A cuánto por eso le decía, Dios le va a hablar hoy, ¿verdad? Dios nos está hablando hoy. Amén. Usted reciba la palabra, amén. Le voy a hablar de los sinónimos, amén, porque también tiene sinónimos esta palabra. Sinónimos de abstinencia, amén. Es privación, abstención, inhibición, es renunciar, negar, evitar, rechazar, ayuno y también es vigilia, amén. Por lo menos en la vigilia, ¿de qué se abstiene usted? De dormir, ¿verdad? ¿O se duerme? Amén. Entendamos esto, mis hermanos. Dios quiere que como hijos de Dios tengamos disciplina. Dios quiere que como hijos de Dios seamos prestos para oír, pero no solamente para oír, sino para actuar. Todo consejo que viene de la palabra de Dios, mis hermanos, es beneficioso para nuestra vida. A veces incomoda, es cierto, ¿verdad? Más cuando nos están hablando así directamente y sin escalas, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla es importante escuchar su voz. Amén. Y yo quiero hablarle, voy entrando al tema, quiero hablarle de las cosas que dice la Biblia que debemos de abstenernos. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 22. ¿Lo puede leer usted ahí? Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno. Mire esa palabra. Absteneos de toda forma de mal. Amén. Entonces, como hijos de Dios, debemos de abstenernos de hacer lo malo. Amén. Usted ya se abstiene de eso. Usted ya logró no hacer lo malo. Amén. Dice la Biblia, dice, absteneos de toda forma de mal. Es que no hay solamente una sola forma de maldad, entonces. ¿Está conmigo? No hay solamente una forma para hacer el mal. Amén. Entendamos, mis hermanos, que debemos de abstenernos de hacer lo malo. Hermano, dígame un ejemplo de hacer lo malo. Aprendamos juntos. Robar,
Eso es malo, ¿verdad? ¿Qué más? Mentir. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? O ya se le olvidó a mis hermanos qué hacíamos antes. Amén. Mentíamos, robábamos, defraudábamos, envidiábamos. Toda forma de maldad, todo lo malo, dice la Biblia, que debemos de abstenernos. Diga conmigo, para mi beneficio. Amén. Aquí no sale otra persona más beneficiada que usted si usted se aleja de hacer lo malo. Fíjese lo que dice la Biblia. Hablando un poquito de esto, pero hablando en el otro punto, dice la Biblia que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces toda forma de pecado es mal. Está mal para Dios. Amén. De esto no quiero redundar mucho porque hay muchos ejemplos, mis hermanos, de lo que diríamos, de lo que es hacer lo malo. Amén. Mentíamos, robábamos, hacíamos cosas desagradables delante de Dios. Toda forma de maldad. A veces, ¿sabe qué? Solamente lo pensábamos, pero ya bajaba el corazón. Y cuando se ejecutaba, se ponía peor el asunto. Amén. Deseos de venganza. ¿Alguien le ha hecho algo y se ha querido vengar a usted? Ahora ya no, ¿verdad? Ya no, iglesia. Ya no, sí. Antes, mis hermanos. Amén. Ahora que llegamos a la luz, entendemos que hay un parámetro entre luz y las tinieblas. Que cuando no hemos conocido la luz y que cuando no habíamos conocido la luz, hacíamos las cosas que desagradaban, lo malo, lo que a Dios no le agradaba. Amén. Entendamos esto, mis hermanos. El más beneficiado es usted. Amén. Evitemos hacer cualquier clase de maldad. A veces dan ganas, hermanos, de desquitarse de las cosas que nos hacen. Amén. A veces dan ganas, hermanos, de regresar la maldad. Amén. Pero dice el Señor que Él es el que hace justicia por nosotros. Dice que el Señor que mía es la venganza. Amén. Entonces, abstengámonos. Dígale al Señor, yo quiero abstenerme de hacer lo malo. Amén. Toda forma de maldad, eso yo quiero abstenerme. Y eso es abstinencia, mis hermanos. Abstenernos. Hechos 15, 28 al 29. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales, dice. Que os abstengáis, ¿qué dice ahí? De cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Abstenernos de lo sacrificado a los ídolos, mis hermanos. Amén. ¿Sabe qué es idolatría, verdad? Sabemos todos qué es idolatría. Hay muchas formas de idolatría. Pero la Biblia dice que nos tengamos que abstener de las cosas, hermanos, que son sacrificadas a los ídolos. Mira, hermano, usted ora por sus alimentos. Espero que sí, que usted dé gracias a Dios y los bendiga y los santifique. Muchas veces, mis hermanos, no sabemos de dónde proviene. Amén. No sabemos cómo esa vaquita murió, ¿verdad? Si murió estrangulado, porque ahí dice que debemos de abstenernos. Amén. Abstenernos de comer sangre. Amén. Y de cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. De cosas sacrificadas a los ídolos. A veces son cosas muy sutiles, mis hermanos, y muchas veces podemos decir, pero me trajeron un plato de comida de aquel lado, pero era en honor a X o Y, santo, ¿verdad? ¿Y qué de malo tiene comer?
Pero si usted sabe con conciencia plena de dónde viene ese plato, es mejor que usted se aparte. Amén. De lo que se sacrifica a los ídolos se está hablando más que todo, mis hermanos, de las cosas que no son dedicadas en gratitud a Dios. Amén. Abstenernos de esas cosas. Antes, hermano, entendíamos o lo hacíamos por ignorancia. Amén. Antes lo hacíamos por alguna razón, mis hermanos, que nos habían enseñado los padres. Amén. Ahora que venimos a la luz, ahora que estamos en la luz, vemos cómo el Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Y hasta para esas cosas que podemos decir, hasta para la comida, sí, el Señor tiene esas cosas, esas reglas que vienen a nuestra vida y nos habla que tengamos abstinencia. Amén. Abstengámonos de lo sacrificado a los ídolos. Amén. Dice ahí, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros mismos no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales. Mira, hermano, nosotros no somos una iglesia religiosa. Amén. Nosotros no predicamos religión. Amén. Muchas veces piensa la gente que predicamos una religión distinta y nosotros no predicamos religión. Lo que nosotros enseñamos y predicamos es a que la gente aprenda a tener relación con Dios. Es una relación con Dios. Amén. Y aprendamos a cómo agradarle a Dios, mis hermanos. Amén. Pablo dice aquí, ¿verdad? Os pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. No podemos ponerles mayor carga. Las cargas son de los religiosos. Amén. Las cargas es de un ambiente de religiosidad. Pero si hay algo importante que debemos tomar en cuenta es que nos abstengamos de cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. De cosas de sangre y de lo estrangulado y de fornicación. Amén. Son cosas esenciales para nuestra vida. Eso lo tenemos que tener bien claro, mis hermanos. Nosotros no somos una iglesia, como le decía, una iglesia que impone reglas, que impone cosas, hermano, que antes se practicaban en el fariseísmo. ¿Sabe qué es fariseísmo? ¿Verdad? ¿Cuál era la doctrina de los fariseos? Que ponían mayores cargas de las que ellos mismos no podían llevar. Amén. Que ponían a la gente mayores cosas que incluso la ley de Moisés decía. Eso es una doctrina fariseísta. Nosotros no lo hacemos, pero sí hace hincapié la Biblia que debemos de abstenernos de las cosas que no convienen. Incluso los alimentos, mis hermanos. Amén. Se abren puertas espirituales, se abren portales espirituales a nuestra vida. Muchas veces no entendemos cómo es que suceden y no nos damos cuenta. Amén. ¿Se está entendiendo el tema, mis hermanos? Siguiente abstinencia. Abstenernos de los deseos de la carne. Dice 1 de Pedro 2:11, amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Amén. Que combaten contra el alma. Mira, hermano, esta Biblia lo marca así, hay otra Biblia que lo marca como deseos carnales. Amén. Los deseos de su carne, dice, que combaten contra el alma. Amén. Hay, hermano, hay un combate. Cuando anteponemos los deseos, las pasiones de la carne, el alma se ve afectada. Amén. Por lo menos le pongo un ejemplo el día de hoy. Tal vez su carne quería quedarse hoy a ver una buena película de Netflix, ¿verdad? ¿O no? Descansando tranquilamente, dominguito, viendo la tele. Pero hoy está usted en la casa del Señor. Pero hoy está, mira, hermano, a veces esta palabra carnales se oye así como algo exagerado.
Pero un deseo de la carne, hermano, también es no ir a la iglesia. Me quedo tranquilo viendo televisión. No pasa nada. ¿Sabe qué? Hay una lucha. Combaten contra su alma. Amén. Usted tiene que decirle, no, alma mía, alaba al Señor. Hoy tenemos que estar en la casa del Señor. Usted tiene que decirle a su carne, hoy vamos a estar en la casa del Señor. Hoy vamos a orar. El día sábado, ¿qué día sábado es? 21 de marzo a las 6 de la mañana. En la casa de nuestra hermana Irma. Hay oración. Tiene que decirle a su carne, vamos a orar. Amén. Pasiones carnales, deseos carnales. Mire, hermano, el ser humano se mete en problemas por sus deseos. Y mire, todos somos de carne y hueso, ¿verdad? Por sus deseos carnales. Los deseos de la carne se anteponen a las cosas de Dios. Amén. Las pasiones carnales se anteponen a que usted y yo podamos tener una comunión plena con Dios. Amén. En otras palabras, mis hermanos, la carne siempre quiere pecar. La carne siempre quiere hacer lo malo. Amén. En otras palabras, si usted deja que esas pasiones lo dominen, que esos deseos de la carne lo dominen, no hay un crecimiento pleno para su vida espiritual. La gran batalla del ser humano, mis hermanos, ¿dónde es? En el alma, en los deseos que usted tiene, en los deseos que yo tengo, los que se chocan para que yo pueda tener una comunión plena con Dios. La Biblia dice, combaten contra el alma. Por algo está esa palabra ahí. Quiere decir que aunque usted no lo vea, espiritualmente hay una lucha interna. Amén. Que aunque usted no sea palpable esa lucha, usted no pueda ver quién se está peleando, es su alma, su carne. Su alma quiere de Dios, su espíritu quiere de Dios, pero la carne es débil. Amén. Usted no se ha preguntado por qué muchas veces se ha propuesto hacer una u otra cosa para Dios, pero de repente se desanima. De repente, sin explicaciones, aparentemente, ¿verdad? Ya no quiere hacerlo. Quizás se propuso leer la Biblia hoy, quizás se propuso orar y mejor dice, no, mejor oro mañana, me quedo dormido. Mejor leo la Biblia mañana. Y al siguiente día es lo mismo, es una lucha constante. Es una lucha constante, es una lucha constante, mis hermanos. El área del alma, mis hermanos, muchas veces trae a nuestra vida cosas negativas. Amén. Los deseos de la carne. Amén. Usted tiene que sujetar esos deseos, mis hermanos. Abstenernos de prometerle algo a Dios y no cumplirlo. Espero que aquí no haya nadie. Amén. Deuteronomio 23:21, Biblia de las Américas, dice: cuando hagas voto al Señor, tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. ¿Qué es un voto, mis hermanos? Una promesa. ¿Se recuerda lo que leíamos, lo que estudiábamos el fin de semana pasado? Amén. De que no juremos por nada. Amén. Que no es bueno jurar, que no deberíamos de jurar. Amén. Cuando prometa usted algo al Señor, mis hermanos, usted le aconsejo que se lo cumpla a Dios. Amén. Tal vez tuviste el deseo de tu corazón, no sé, aportar algo para la obra, hacer algo allá afuera para el Señor, ¿verdad? Hazlo. Tal vez tú le has prometido al Señor buscarle. Este año 2026, año del deleite, tú le has prometido buscarle más. Cúmpleselo. Le has prometido servirle. ¿Cuánto le hemos prometido servirle? Amén. Cúmpleselo. Cúmpleselo. Amén.
Abstenernos de prometer algo a Dios y no cumplirlo, mis hermanos. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Eso es importante porque hay una lucha, hermano, en nuestro ser interno. Amén. Que uno quiere hacer algo para Dios, que uno quiere actuar algo para Dios. Y a veces, hermano, nuestra alma, ¿verdad? Nos gana y dice, sí, Señor, yo te lo prometo. Yo prometo que voy a estar en la iglesia. ¿Cuántos quizás, hermano, cuando veníamos de nuestros países hemos dicho, si me permites llegar allá, yo te voy a buscar? Llegando yo voy a buscar una iglesia. ¿Y sabe qué? Con el afán se nos olvida, mis hermanos. Amén. Se nos ha olvidado. No, es que mucho trabajo, es que los biles, es que 2 trabajos. Hermanos, es importante su vida espiritual. Amén. Lo material, si usted no lo sabe, lo material se va a quedar aquí. Si usted no lo sabe, lo que usted haga materialmente se va a quedar. ¿Y qué va a pasar con su alma? Amén. Es importante que cuando hagamos una promesa a Dios, lo hagamos de corazón, con la intención siempre de cumplirlo al Señor. Amén. Si me has prometido buscarle más este año, hazlo. Cúmpleselo. Señor, yo quiero buscarte, yo quiero servirte, yo quiero hacer algo para ti. Cúmpleselo. Porque si no, te va a ser contado por pecado. Amén. Hagámosle al Señor, hermanos, votos que podamos cumplirle. Que no nos ganen las emociones. Amén. Le decía yo, a veces emocionados, sí, Señor, yo te prometo esto, yo te prometo el otro, y al paso del tiempo, como que se nos olvida. Solamente cuando tenemos la necesidad, ¿verdad? Cuando estamos necesitados de algo, Señor, te prometo esto, y ya el Señor te lo da. Y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Es importante, mis hermanos. Esa es una de las abstinencias que debemos de tener. Pero si el Señor pone en tu corazón hacerle una promesa, un voto, hazlo, pero cúmpleselo. Debemos abstenernos de las posesiones que nos impiden ser discípulos. Amén. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjese lo que le puse con rojo. Amén. Debemos de abstenernos de las posesiones que nos impiden ser discípulos. Amén. ¿Se recuerda de uno de los sinónimos de abstinencia? Amén. Es renunciar. Renunciar, ¿verdad? Renunciar a algo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia o se abstiene a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe? A veces, hermano, ¿qué es lo que a veces nos impide buscar a Dios? Hablando sinceramente, ¿qué a veces te impide buscar a Dios? La pereza, el trabajo, amén, las posesiones. Mire, hermano, a veces este país te envuelve tanto que lo único que quieres es hacer plata, 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 plata. Mandas para allá, haces allá. Y yo no digo que es malo tener posesiones. Yo no digo que es malo que usted tenga bienes materiales. Lo que la Biblia habla es que eso no se anteponga a buscar de Dios. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Lo leía el hermano cuando abrió el servicio el día miércoles, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hay tiempo para trabajar, mis hermanos. Hay tiempo para descansar o todo el tiempo se lo va a pasar trabajando. Amén. El Señor hizo 24 horas, ¿verdad? Si fuéramos más sabios, hermano, diríamos 8 horas para descansar,
¿verdad? 8 horas para trabajar, ya fui a trabajar, ahora descanso, voy a buscar del Señor. Y en ese tiempo dividido de 8 horas también tiene que estar el tener su comunión con Dios, mis hermanos. Amén. No que se trabajan 14, 15 horas, 16 y luego 20 minutos nada más para orar y a dormir. Y no duerme bien, por cierto. Amén. 4 horas, ni descansa. Y al otro día otra vez. ¿Y sabe qué? Y está dormido y está soñando que está trabajando. Está más cardíaco eso, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado eso? Y se para cansado también. No, mis hermanos. Lo que habla este versículo es renunciar a todo lo que me impide, incluso lo material, en el sentido, hermanos, que no puedo yo anteponer mi vida espiritual que las cosas materiales. Amén. ¿Se recuerda de este personaje, de este joven que llega con el Señor y le dice que él quiere, dice, yo he guardado todo, he guardado todo. Y solo le dijo al Señor, solamente una cosa te falta. Ve y vende todo y dáselo a los pobres. Y vente conmigo, aquí hay lugar. ¿Y qué hizo el joven? Se agüitó, ¿verdad? Dijéramos, se entristeció. Se entristeció. Porque no quería dejarlo. Amén. Si estuviéramos en una situación como la del joven, mis hermanos, ¿qué haríamos? Que el Señor, ¿verdad?, nos dijera así en persona como a Él, deja tus cosas y vámonos, sígueme. ¿Se entristecería usted o se alegraría? ¿Qué pasaría? O empezaría a buscar cuánto tiene en el banco, cuántas posesiones tengo, y esto lo tengo que dar a los pobres, o mejor no. ¿Sí me entiende? Abstenernos de las cosas o de las posesiones que nos impiden ser discípulos. Hermano, la palabra discípulo o mejor dicho, implica tener disciplina para con Dios. Amén. Un oyente viene y se acerca y oye la palabra. Cuando oyes la palabra pasas al siguiente nivel, que es ser creyente. Ahora crees lo que dice la palabra, pero todavía te falta para llegar a ser discípulo. Oyente, creyente y discípulo. Necesitamos ser discípulos. Amén. No solamente oidores olvidadizos. No solamente decir sí, yo creo. Dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? Que los demonios creen y tiemblan. ¿Usted cree que el enemigo no cree en Dios? Cree en Dios. Amén. O sea que no es el nivel que debemos de tener. Porque a veces, mire hermano, antes decíamos, yo solo soy creyente. ¿O no lo decía usted? Yo solo soy creyente. Ok, eras creyente. Pero ahora tienes que ser discípulo, un escalón más. Subir. Y para llegar, ¿se acuerda del texto que leíamos al principio? El atleta se abstiene de todo. Disciplina. Amén. Para llegar a ser discípulo tenemos que renunciar a aquellas cosas que nos impiden serlo. Amén. ¿Cuántos somos discípulos de Dios? Tenemos que ser discípulos, mis hermanos. Siguiente abstinencia, debemos de abstenernos de hacer lo oculto delante de Dios. Segunda de Corintios 4:2, Reina Valera 1960, dice, antes bien renunciamos se la marqué con amarillo porque es el sinónimo de abstenerse, ¿verdad? Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. Hermano, ¿hay algo que podamos decirle, que podamos ocultar de Dios? No, ¿verdad?
¿Hay algo que podamos ocultar de Dios? Que el Señor no sepa de nosotros. No podemos, mis hermanos. Cada palabra que decimos, cada acción que hacemos, donde quiera que estemos, el Señor nos mira. No hay nada oculto que podamos hacer. Amén. Renunciemos a hacerlo oculto. Amén. Le voy a leer lo que dice en esta versión. Es el mismo texto, pero la versión Dios habla hoy. Creo que no se mira mucho, pero a ver. Dice, 2 Corintios 4:2 dice, hemos rechazado proceder a escondidas, como si sintiéramos vergüenza, y no actuamos con justicia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad. De esta manera nos recomendamos a la conciencia de todos delante de Dios. Hermanos, tenemos que ser luz siempre. Tenemos que ser ejemplo siempre. Amén. ¿Está conmigo? Tenemos que ser ejemplo siempre, mis hermanos. Usted va a la iglesia, yo lo he visto que va a la iglesia, usted me ha hablado de Dios. Seamos ejemplo. Amén. No se trata, le vuelvo a repetir y lo voy a reiterar nuevamente, no se trata de ver cuánto sabes de la Biblia, se trata de cuánto vives de la palabra del Señor. Amén. De cuánto en tu vida la palabra del Señor está actuando. Amén. Hacerlo oculto es pretender engañar a Dios. Y lo pongo con esas palabras y esa comilla. Pretendemos engañar a Dios, pero no lo podemos hacer, mis hermanos. No podemos. Amén. Abstengamos de hacer lo que a Dios le desagrada. Rechacemos hacerlo oculto. Amén. A escondidas las cosas. De todo el Señor se da cuenta, mis hermanos. Amén. Renunciemos a eso. Siguiente, mis hermanos. Abstenernos de palabras inútiles. Amén. Segunda de Timoteo 2:16 es la traducción contemporánea de la Biblia. Es con un lenguaje más contemporáneo, ¿verdad? Más entendible a nosotros, dice. Evita las palabrerías inútiles, porque en lugar de ayudarte a ser mejor cristiano, te conducen a la pobreza espiritual. ¿Usted quiere ser pobre espiritualmente? No, ¿verdad? No quiere ser pobre. Abstenernos de las... ¿Cuáles, hermano? No me las diga, pero ¿cuáles pueden ser palabras inútiles? Tener un mal lenguaje. Amén. No se espanten, mis hermanos, ya. Tener un mal lenguaje. Amén. Hablar lo que no conviene. Amén. Hablar en el momento que no conviene. De las cosas que uno ni siquiera sabe. ¿Cómo se le llama eso? Cuando alguien habla de algo que ni siquiera sabe, pero lo está afirmando. Chisme, ¿no? No. Amén. Levantar falso testimonio. Amén. Evita las palabras inútiles, porque en lugar de ayudarte a ser mejor cristiano, te conducen a la pobreza espiritual. Hermano, si alguien dice groserías, evite decir groserías. Amén. Si alguien dice maldiciones, evite maldecir a la gente. Abstinencia. Abstinencia. Amén. Abstenernos de la palabra inútil. La palabra inútil en el griego, esta palabra es la palabra argos. Amén. Es una palabra que no trae fruto, mis hermanos. Amén. Que no trae vida. ¿Qué de provechoso puede tener a nuestro vocabulario el decir groserías? El maldecir a alguien. El desearle el mal a alguien. Amén. Evita las palabras inútiles. Y le puse en amarillo evita porque es abstenerse.
las palabras inútiles, porque en lugar de ayudarte a ser mejor cristiano, te conducen a la pobreza espiritual. ¿Cuántos somos cristianos? A ver, levante su mano. Amén. Buscamos del Señor. El cristianismo, mis hermanos, tiene como centro a Cristo en su vida. Amén. Buscamos ser mejores cada día. La iglesia, mira hermano, la iglesia, lo platicaba con un muchacho la semana pasada allá afuera, le decía, muchas veces se tiene un mal concepto de la iglesia, un concepto equivocado. Amén. ¿Cuál es el concepto equivocado? De que se piensa que necesita ser perfecto para ir a una iglesia, para buscar de Dios. Amén. ¿A cuántos nos querían meter ese pensamiento? ¿Para qué vas a la iglesia si eres bien grosero? ¿Para qué vas a la iglesia si maldices? Momento. Yo voy a la iglesia porque la iglesia es como un hospital para mí. Yo voy a la iglesia porque necesito ser sanado, porque necesito ser liberado. Yo voy a la iglesia, yo llego a la iglesia porque necesito ser restaurado. Es un hospital. Hermanos, cuando alguien se siente enfermo, ¿el hospital va a su casa o usted va al hospital? Nosotros vamos al hospital, ¿verdad? En el cuerpo físico. Amén. Así es la iglesia. Acérquese al hospital de Dios. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere cambiar las cosas que tiene que cambiar en tu vida. La iglesia es un hospital que necesitamos todos, mis hermanos. En la iglesia, mire hermano, escuchaba esta frase y me gustó mucho, que la iglesia es el lugar perfecto para personas imperfectas. Amén. La iglesia es el lugar perfecto para personas imperfectas. Amén. Que quieren cambiar, que quieren ser diferentes, que ya vivieron la vida loca, ¿verdad? Que ya vivimos como quisimos vivir, ¿verdad? De alguna manera y nada bueno se nos pegó. Ahora necesitamos de Dios. Ahora necesitamos paz, tranquilidad, una restauración completa. Este es el lugar, este es el hospital. Acercándote a Dios, vas a dejar de decir palabras inútiles. Acercándote a Dios, leyendo la Biblia, te vas a llenar del acervo de Dios, del vocabulario de Dios. En lugar de maldecir, Dios te bendiga. En lugar de regresar el insulto, Dios te bendiga. Amén. Amén. De eso se trata, hermano, este caminar. Abstenernos de palabras inútiles, palabras que no convienen a nuestro vivir diario, palabras que quizás hieren. ¿A cuántos les han dicho una palabra que lastima? Amén. Cuando alguien te hiere, mis hermanos, con palabrerías, con un insulto. Amén. Antes, dice la Biblia, antes éramos esos también nosotros. Eso antes éramos nosotros, ahora ya no. Amén. Abstengámonos de palabras inútiles que no convienen. Amén. Que no convienen. Hasta una plática que no tiene fruto para su vida, hermano, tiene que abstenerse. Amén. Me decía un maestro de matemáticas, su chismito, déjenlo a un lado. El chismito no es bueno. Amén. Hablar cosas que no convienen. Abstenernos de las malas compañías, segunda de Timoteo. Se da cuenta que a Timoteo le decía un montón de abstinencias, como que tenía ese problemita Timoteo, ¿verdad? Abstenernos de las malas compañías, segunda de Timoteo 3, de 2 al 5, dice. Porque existirán personas ególatras. ¿Ha conocido una persona ególatra usted? Tacañas, orgullosas, arrogantes. Esa es la traducción contemporánea de la Biblia. Orgullosas, arrogantes, blasfemas, desobedientes a sus padres, ingratas, malvadas, crueles,
despiadadas, calumniadoras, violentas, sin amor, apartadas del bien, traidoras de traición, ¿verdad? No de traer, traidoras, imprudentes, soberbias, más amigas de los placeres que de Dios, teniendo apariencia de vida espiritual, pero negando su eficacia. A estas personas, ¿qué dice? Evítalas. De estas malas compañías, abstente. Amén. Hermanos, ¿cierto o falso? Cuando alguien se junta con una persona que tiene un mal hábito, ¿se puede pegar o no? Tal vez, miren, lo vemos más en los niños pequeños, porque actúan de una manera inconsciente, ¿verdad? Pero también en adultos pasa. Amén. Cuando alguien se junta, mira, aquí está una listota, hermanos, ¿se la volvemos a leer? Con una persona ególatra, se va a volver ególatra. Con una persona tacaña, va a haber tacañería. Orgullosos, de repente el hermanito o hermanita ya es bien orgulloso. Se le subió, ¿qué? Los humos, ¿verdad? Arrogantes, blasfemos. Blasfemar es que van en contra de lo de Dios. Eso es blasfemo, ¿verdad? Van en contra de lo que es de Dios, de la iglesia, amén. Desobedientes a sus padres, ingratos. Ingratos quiere decir que es malagradecido, ¿verdad? Malvados, crueles, despiadados, sin amor, violentos, sin amor, apartados del bien. Mira, hermano, toda esta lista se la puedo volver a leer, pero no tiene caso. Ahí está, sáquenle fotos si quieren, hermanos. Amén. Entendemos que todas estas son características que pueden ser contraproducentes a nuestra vida. ¿Pasa o no pasa? ¿O me lo estoy imaginando? Tal vez una persona no fumaba y se empieza a juntar con los fumadores y empieza también a fumarla, ¿verdad? Tal vez una persona no bebía alcohol, se empieza a juntar con gente que bebe alcohol y se envuelve, hermanos, se envuelve. Amén. La atmósfera lo envuelve. Mire, Saúl profetizó en una atmósfera y él no era profeta. Y profetizó en una atmósfera de profetas. ¿Se recuerda lo que dice la Biblia? Que venían profetas, era una compañía de profetas. Y Saúl no era profeta, pero empezó a profetizar. Hay un ambiente espiritual. Tal vez es impalpable, ¿verdad? Es intangible. Pero si usted no se abstiene de las malas compañías, algo se le va a pegar. Como que Timoteo tenía este problemita, mis hermanos. Evita esto. Amén. Siguiente, ya casi termino, mis hermanos, ya no lo quiero aburrir. Amén. Abstenernos de hacer nuestra voluntad. Traducción contemporánea de la Biblia en Marcos 8:34 dice: llamando a la multitud junto a sus discípulos, dijo: si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo. No se la puse en amarillo, pero póngase esa palabra en amarillo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese versículo nos habla, mis hermanos, esa palabra niéguese es absténgase de sí mismo. Amén. E implica un llamado, hermano, a no hacer nuestra voluntad. Amén. Implica, llamando a la multitud junto a sus discípulos, dijo: si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Abstenernos de hacer nuestra propia voluntad. Hermanos, como seres humanos nos equivocamos muchas veces. Amén. Pero cuando usted aprende a hacer la voluntad de Dios, cuando usted aprende a decirle: Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Tengo este deseo, quiero esto, pero ¿qué dices tú, Señor? ¿Usted ora así? Amén. Amén. Tiene un deseo, tiene algo, quiere algo, pero dígale al Señor: Señor, ¿es tu voluntad?
Pregúntele a Dios en todas las áreas de su vida, en todas, mis hermanos, en todas. Permítale al Señor hacer su voluntad. Nos equivocamos como seres humanos, fallamos como seres humanos, le erramos al blanco, amén, pero Dios no se equivoca. Y algo que nos dice este versículo, negarnos a nosotros mismos, es: voy a dejar a un lado mi yo, voy a dejar a un lado mi ego, voy a dejar a un lado lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Absténgase de usted mismo. Amén. Abstengámonos de nosotros mismos, mis hermanos. Amén. Sus deseos, sus emociones, todo lo que usted quiere, póngaselo al Señor. Y más adelante vamos a hablar, tengo un tema que estamos ahí, acerca de los deseos, mis hermanos. ¿Cuál es el deseo? El deseo que agrada a Dios en su vida. ¿Podemos negarnos a Dios, mis hermanos? No, ¿verdad? ¿Podemos decirle al Señor, no quiero esto, no quiero lo otro? No. Es mejor decirle: Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Amén. No me quiero equivocar. No quiero tomar una decisión de imprudencia. Amén. Negándose a sí mismos, mis hermanos, vamos a poder seguir al Señor. Amén. Vamos a ser seguidores. Vamos a poder tomar su cruz, mis hermanos, negándose sus propios deseos, sus propias pasiones. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios.